¿Qué necesitamos para fortalecernos espiritualmente? ¿Qué necesita todo creyente? ¿Qué necesita usted y yo para ser fortalecidos espiritualmente? El título de lo que quiero compartir con ustedes es Fortaleciéndonos espiritualmente. Fortaleciéndonos espiritualmente. Ese es el título. Fortaleciéndonos espiritualmente. Quiero que aprendamos en esta calurosa tarde, quiero que aprendamos de la porción de la palabra de Dios a la cual estaremos dando lectura aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16. Quiero que aprendamos de Pablo. ¿De quién vamos a aprender? De Pablo. Quiero que aprendamos de Pablo y de sus viajes misioneros. Y quiero que aprendamos algo que debe de estar anclado en nuestros corazones. Algo que debe de estar bien fijado en nuestros corazones. Y quiero que aprendamos de él qué es lo que necesitamos todos nosotros. Todo creyente en Cristo y cada creyente en Jesucristo. Esto no es para unos cuantos. Esto es para todo creyente. ¿Para quién es? Para todo creyente. Vamos a aprender qué es lo que necesitamos para fortalecernos en la fe de Cristo. Ahora su Biblia, por favor, si no lo ha hecho ya, y vamos a Hechos capítulo 16 y voy a leer en el verso 1. Sígame en la lectura, por favor. Pablo. ¿Quién? Pablo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, dos ciudades, donde había un discípulo joven, y si usted puede ahí en su Biblia circule o marque la palabra joven. ¿Cuál es la palabra? Joven. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Pablo era un hombre que estaba comprometido con hacer discípulos. ¿Con qué estaba comprometido Pablo? Con hacer discípulos. Esa es la razón por la cual en nuestras Biblias leemos: segundo viaje misionero de Pablo. Usted y yo no leemos segundo viaje vacacionero de Pablo. Pablo era un hombre creyente en Cristo, como usted y como yo, comprometido a hacer discípulos. Y eso lo impulsaba a él, lo movía a él a emprender viajes, y por eso lo llamamos viajes misioneros. ¿Cómo lo llamamos? Viajes misioneros. Y lo que podemos aprender en este versículo 1 es lo siguiente: el discipulado es para todas las edades. El discipulado es para todas las edades. ¿Para quiénes es el discipulado? Para todas las edades. Dios no hace distinción en el discipulado. Cuando se trata de parecernos a Jesucristo, de asemejarnos a Cristo, Dios no hace distinción. Y Dios quiere que todos sean discipulados y que todos aprendan a ser como Cristo. La descripción que Lucas nos da, de este encuentro de Pablo con Timoteo. ¿Quiénes se encuentran? Pablo y Timoteo.
la descripción que Lucas nos da, porque es Lucas quien está escribiendo, y la descripción que Lucas nos da de este encuentro que Pablo tiene con Timoteo, debe de abrir nuestros ojos. Cuando usted y yo estamos leyendo este capítulo 16 y comenzamos con este verso 1, en mi opinión, esto es como un despegue bastante violento. Esta descripción que hace Lucas de este encuentro debe no solamente de abrir nuestros ojos espiritualmente hablando, sino que debe de preparar nuestros corazones. Debe de preparar nuestros corazones. Para desempeñar, diga desempeñar, para desempeñar la obra del discipulado en la vida de nuestros hijos, desde temprana edad. ¿Cuándo debemos de comenzar a discipular a nuestros hijos? Desde temprana edad. Es más, los que están comenzando y todavía están planeando tener familia, crecer la familia, comience a discipular desde el vientre. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Ahí viene para ser discipulada, Nuestro compromiso con el discipulado debe de llevarnos a comenzar lo más pronto posible en nuestras familias. Ponga atención ahí en la palabra de Dios, a lo que leemos. Había un discípulo bastante avanzado de edad llamado Timoteo. ¿Es eso lo que leemos ahí? No, eso no es lo que leemos ahí. Usted y yo no leemos que este hombre llamado Timoteo era un hombre maduro de edad. ¿Qué es lo que leemos? Había un discípulo joven. Había un discípulo joven. Había un discípulo joven. ¿Cómo era el discípulo? Joven. Había un discípulo joven. Y nos dan el nombre. Llamado Timoteo. Un discípulo joven. El discipulado no hace distinción de edades. El discipulado no hace distinción de edades. Escúcheme bien, joven. El discipulado no hace distinción de edades. El discipulado no es solamente para los avanzados de edad. El discipulado comienza con los más pequeños que forman parte de nuestro hogar. ¿Los oigo? Comienza desde la cuna, sino desde el vientre. Pero el discipulado es para todos. El discipulado cristiano comienza desde temprano. El discipulado cristiano es para todas las edades. Y usted dirá, ¿por qué repite tanto esto? El pastor está patinando en el lodo. No, estoy patinando en la palabra de Dios, mi hermano. Y lo estoy repitiendo porque necesitamos captar cómo debe de ser nuestro compromiso con la Gran Comisión. La Gran Comisión comienza discipulando. ¿Cómo comienza la Gran Comisión? Discipulando. Hemos tenido la idea equivocada de que la Gran Comisión comienza evangelizando. El evangelismo forma parte del discipulado. Pero la Gran Comisión comienza con el discipulado.
las palabras de Jesús son, por tanto, ir y hacer discípulos. Ese es el mandato a todo creyente, a todos nosotros, sin hacer acepción de creyentes. Es algo que todos nosotros debemos de abrazar. ¿Qué debemos de hacer? Abrazarlo, recibirlo, creerlo, obedecerlo. Oye, ¿no dijo el Señor la verdad? ¿La mies es mucha? ¿Lo dijo Él o no lo dijo? Sí, sí lo dijo. Lo que Jesús está diciendo es, los campos están blancos, están listos. Mi ciudad natal era una ciudad algodonera. Ahí se sembraba el algodón. No sé cuántos de ustedes estarán familiarizados con el algodón. Y una característica de esa planta es que cuando la cosecha está lista, el campo está blanco. Jesús no está hablando de la mata de algodón ahí. Él está hablando del trigo. Pero yo estoy hablando en el contexto en el cual yo crecí. Cuando la cosecha está lista, los campos están blancos. Y hay que meterle mano porque si no se cae el algodón. Mis hermanos, que no se nos caiga el algodón de las manos. ¿Los oigo? Miren, la cosecha está lista. Las personas están listas. Lo dijo Jesús, yo no lo estoy inventando. Hay muchos por ahí que creen que la cosecha no está lista. Y que no hay gente que esté dispuesta a escuchar el Evangelio de Cristo. No, Jesús dijo que hay gente que está dispuesta a escuchar el Evangelio de Cristo. Lo que hay que hacer es ir. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir. Porque los campos están listos. La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Qué privilegio el nuestro, el suyo y el mío, que formamos parte de ese grupo de obreros. Los oigo. Usted y yo ya somos parte de ese grupo. Ya el Señor nos llamó, nos salvó por su gracia y por su misericordia para ir. Los oigo. Ese es el discipulado que debe formar parte de nuestra vida, de la vida de todos y cada uno de nosotros. Para nosotros los creyentes, el discipulado debe de comenzar en el hogar. ¿Dónde debe de comenzar? En el hogar. Usted y yo tenemos que comenzar en casa. Y es algo que no debemos de dejar de hacer. Es algo que le debemos de dar continuidad hasta el día en que nuestros hijos se casen y se vayan del hogar. Hasta el día que ellos salgan. Mientras estén debajo de nuestra cobertura, mientras estén debajo de nuestra protección, mientras estén debajo de nuestras alas, usted y yo debemos de estar comprometidos a discipularlos. ¿A qué debemos estar comprometidos? A discipularlos. Discipular a nuestros hijos en la fe del Señor es algo que debemos de hacer confiando en la verdad de que la palabra del Señor no regresará vacía. Nosotros, diga nosotros hagamos nuestra parte. Que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la suya, los oigo. Y va a ser el Espíritu Santo de Dios quien va a obrar en el corazón de nuestros hijos. Y los va a traer a Cristo. ¿Los oigo? El discipulado, diga el discipulado, es para todas las edades. Leamos el verso 2 y el 3. Los creyentes, ¿quiénes son estos? Los creyentes.
creyentes en Cristo, hombres y mujeres que han puesto su confianza en Jesucristo como el único Salvador de sus almas. Los creyentes que forman parte de una iglesia, en una ciudad. Los creyentes de Listra e Iconio. Pon atención. Tenían un buen concepto de Timoteo. De modo que Pablo quiso que él, Timoteo, los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. El poder del Espíritu Santo en el discipulado es lo que vemos usted y yo aquí. El poder del Espíritu Santo en el discipulado. En el discipulado que probablemente la madre de Timoteo le había dado, su abuela le había dado. Vemos, mis hermanos, como resultado de la obra del Espíritu Santo a través de un discipulado desde temprana edad. Porque Timoteo es joven. Esa es la descripción que se nos ha dado de él. ¿Cómo es Timoteo? Joven. Que Dios llama. Dios llama. Dios llama. Diga, Dios llama. Diga el que está al lado suyo, Dios llama. Dios llama. Dios llama a Timoteo a involucrarse más en la obra. Como resultado de ese discipulado, usted y yo podemos ver que, escucha bien lo que leemos ahí en el verso 2, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Dios honró el esfuerzo de la madre de Timoteo, de la abuela de Timoteo. Y Timoteo fue creciendo en la fe. Timoteo fue madurando en la fe. Y Timoteo se ganó el respeto de los creyentes en estas iglesias que lo observaban. ¿Qué hacían? Los observaban. Hay gente que nos está viendo. ¿Qué hace la gente? Nos está viendo, nos está observando. Jóvenes en la escuela, hay gente que te está viendo, te está observando. En el trabajo hay gente que nos está viendo, nos está observando. Y qué hermoso es cuando usted y yo podemos leer o podemos oír algo así. Los creyentes tenían un buen concepto de Eric. Los creyentes tenían un buen concepto de Anderson. Los creyentes tenían un buen concepto de Mari, de Bani. Los creyentes tenían un buen concepto de Selvin, Eric, Alan, Jocelyn. Son los jóvenes entre nosotros. Ali, te dije, ¿verdad? Ustedes son los jóvenes. Ustedes son esos Timoteos. Ustedes son esos Timoteos. Pero usted y yo no dejamos de ser importantes. Y se hace necesario que nosotros seamos de buen testimonio como adultos para estos jóvenes. Se hace necesario que estos jóvenes tengan un buen concepto de nosotros. Sabe que los jóvenes siguen nuestras pisadas. Ellos vienen detrás de usted y de mí. ¿Dónde vienen los jóvenes? Detrás
de usted y de mí. Detrás de cada uno de nosotros, y no vienen muy lejos, vienen bastante cerca. Qué hermoso es ver a un joven sirviendo al Señor, discipulando a otros para llevarlos a Cristo. Es más, joven, permítame recordarle, estoy seguro que usted lo sabe, Dios le salvó a usted para que usted cumpla con la gran comisión de ir y hacer discípulos. En el proceso de pertenecer a una congregación, a una iglesia y desempeñar ciertos servicios, ciertas labores dentro del cuerpo local, Dios le salva, joven, para que usted discipule a otros y de esa manera traerlos, diga traerlos, diga al que está al lado suyo, traerlos a Cristo. Dios continúa llamándonos. ¿Qué continúa haciendo Dios? Llamándonos. Dios no ha parado de llamar a los hombres a salvación. Y después que son salvos, Dios no ha parado de llamarnos a un compromiso a cumplir con la gran comisión. Dios continúa llamándonos a involucrarnos en su obra. ¿A qué nos llama Dios? A involucrarnos en su obra. ¿A qué nos llama Dios? A involucrarnos en su obra. Versículo 4, luego fueron de ciudad en ciudad. Recuerden que esto es un viaje misionero. Esto no es asunto de que Pablo tenía problemas de inmadurez y entonces estaba un rato en una iglesia y otro rato en otra. Esto es asunto de que él tiene un compromiso serio con cumplir con la gran comisión. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe, las iglesias se fortalecían en su fe, y el número de creyentes crecía cada día. Lo siguiente que debemos de aprender de Pablo es que él discipulaba en la práctica, él discipulaba en el campo. Nosotros discipulamos en la práctica. Se discipula en el campo. ¿Dónde se discipula? En el campo, en la práctica. Lo que quiero decir con esto es que discipulamos a nuestros hijos, discipulamos a otros que sean de nuestra misma edad, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro buen ejemplo. Note lo siguiente. ¿Qué hace Pablo en este viaje? Pon atención a lo que leemos ahí. Fueron de ciudad en ciudad enseñando. ¿Qué fue haciendo Pablo? Enseñando. Él va discipulando. Cada movimiento que él va dando lo hace para discipular, lo hace para invertir su vida, lo hace para dar a conocer a Cristo. Eso es discipular. El énfasis es dar a conocer a Cristo. Y cada movimiento que este hombre da, lo hace con esa intención, no hay otra. Dar a conocer a Cristo. Y mientras Pablo enseña, mientras Pablo discipula en las iglesias, lo leemos ahí, a seguir las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, Pablo discipula a Timoteo por igual y lo hace en la práctica. O sea que Timoteo está recibiendo este discipulado como cuando usted se come las tortillas salidas del comal, calientitos. Así está siendo discipulado Timoteo, en caliente. Nuestro discipulado debe de ser en caliente,
O sea, por ejemplo, por acciones. Y así nuestros hijos van a ser impactados y van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. No algo que usted y yo podamos hacer. Algo que quiero notar es que juntamente con Timoteo, las iglesias se fortalecían en fe. ¿Qué le pasaba a las iglesias? Se fortalecían en fe. Fíjense bien lo que usted y yo estamos leyendo ahí. Verso 5. Así que las iglesias se fortalecían en su fe. Los creyentes. Cada creyente en cada iglesia que Pablo llegaba era fortalecido en su fe a través del discipulado. Timoteo era fortalecido en su fe a través del discipulado. Esto quiere decir que había crecimiento. Iban madurando. El discipulado nos hace madurar. ¿Sabe también quién iba madurando? Pablo iba madurando. Porque el discipulado nos hace madurar. La falta de discipulado en nuestras vidas, el hecho de que usted y yo no estemos ocupados, no estemos invirtiendo la vida en otros, en la de nuestros hijos y en la de otros creyentes, en nuestra congregación, nos lleva a permanecer estancados. Es el discipulado, mis hermanos, es el compromiso a discipular lo que va a fortalecer nuestra fe en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. O sea que lo que recibimos aquí hay que ponerlo en práctica, hay que llevarlo a la casa, hay que llevarlo al trabajo, hay que provocar durante la semana encuentros con otros creyentes de nuestra congregación. Oye, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un refresco, agua fría, porque hace mucho calor en estos momentos, ¿verdad? A mí me invitan a un café, no frío. Pero nos sentamos a tomar algo y nos sentamos a hablar. ¿Podemos hablar de trabajo? Claro que podemos hablar de trabajo con algo en mente, que le vamos a dar un giro espiritual. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar un giro espiritual. No solamente vamos a hablar de trabajo. Si solamente hablamos de trabajo, dimos un discipulado, pero se quedó en mundano aquello. Y nosotros somos espirituales. ¿Cómo somos? Espirituales. Entonces usted y yo, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo tenemos que darle a nuestras conversaciones, un giro espiritual, un giro donde las personas puedan ver que todo lo que pasa en nuestra vida, que todo lo que está pasando a nuestro alrededor tiene un propósito espiritual. Dios está detrás. ¿Dónde está Dios? Detrás. Aunque Él va adelante. Pero Dios está detrás de todo. Lo que quiero decirles es que Dios es soberano y Dios está en control. ¿Cómo está Dios? En control. Dios está en control. Tenemos que ser intencionales con las personas. Intencionales y traerlos a lo espiritual. Ahora, como resultado de ese fortalecimiento, como resultado de que estos creyentes estaban siendo fortalecidos en la fe, y como resultado de que nosotros estamos siendo fortalecidos en la fe, vemos que la iglesia, escuche bien lo que pasaba, porque estaban siendo fortalecidos, porque estaban siendo discipulados y porque estaban discipulando también. No solamente estaban ahí recibiendo, no, ellos también llevaban y compartían lo que estaban recibiendo. Con atención, como resultado del discipulado. No solamente se fortalecían en su fe, no solamente maduraban. Leemos que el número de creyentes crecía cada día. Oye, esto es cada día. Esto era domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado.
Y otra vez ahí vamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y otra vez ahí vamos, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Y qué estaba sucediendo durante los días de la semana, dice el pasaje? ¿Qué sucedía? Crecía la iglesia. Crecía la iglesia. La iglesia crecía. Crecía en número. Cada día. O sea que el crecimiento en nosotros no solamente debe de ser espiritual, también se debe de ver en número. Si estamos siendo fortalecidos porque estamos discipulando, vamos a ver crecimiento en número. ¿Dónde vamos a ver crecimiento? En número. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? Yo creo que sí. Y eso es lo que dice ahí. Está en blanco y está en negro. Creo que más en negro que en blanco. Las letras de nuestras Biblias son negras, ¿verdad? No hay ningún otro color ahí. Creo que está bastante claro. Está claro que Dios añade. Dios añade. ¿Qué hace Dios? Dios añade. ¿Qué hace Dios? Dios añade. Dios añade. La iglesia crece. Según nosotros nos estemos fortaleciendo en nuestra fe. El discipulado nos va a ayudar a que seamos fortalecidos en la fe. De este segundo viaje misionero de Pablo, aprendemos. Primero, si no captó los 3 puntos que compartí con usted. Primero, de este segundo viaje misionero de Pablo, aprendemos primero que el discipulado es para todas las edades. No hay que esperar a que el niño alcance cierta edad para que comencemos a hablarle de Cristo. Ay, es que mi niño no aprende. No, el que no ha aprendido es usted, si no ha comenzado a discipular a sus hijos. ¿Cómo discipulamos a nuestros hijos? Pasando tiempo con ellos. Así de sencillo. Y en las noches les animaba esta mañana a que tengan un devocional como familia, todas las noches. Antes de que los niños se acuesten a dormir, usted agarre la Biblia y haga que cada uno de los miembros de la familia lea un versículo. Usted ya con anticipación agarra el pasaje y cada uno va a leer un versículo y no les predique. Oramos que la palabra de Dios les hable a sus corazones, amén. Y luego oran basado en lo que leyeron. Ore sobre las Escrituras. Ore, cada uno ora de una manera breve. Tampoco lo sermonee en la oración, porque tenemos ese mal hábito de sermonear en nuestras oraciones. A Dios no hace falta que lo sermoniemos. Solo hace falta que hablemos con Él, eso es todo. Y luego denles un abrazo y denles un beso de buenas noches, aunque después ellos se los limpien. Eso no importa, ese es el problema de ellos. Nosotros hacemos nuestra parte. Y el Espíritu Santo de Dios va a hacer el resto. ¿Los oigo? En segundo lugar, aprendemos que el Espíritu Santo obrará en el discipulado. Él va a hacer su parte. El Espíritu Santo obrará en el discipulado. Pero si nosotros no estamos comprometidos a discipular, no esperemos que el Espíritu Santo, aunque lo puede hacer, porque es Dios, pero es como que le estamos dando trabajo extra. Es como que nosotros estamos siendo un poco perezosos. Y para eso está el libro de Proverbios.
oye, un capítulo diario del libro de Proverbios. Espero que usted no haya perdido esa costumbre y que usted se encuentre disciplinadamente leyendo un capítulo diario del libro de Proverbios. ¿Qué hay que leer diario? Un capítulo de Proverbios. Ahí hay para todas las áreas de nuestra vida. Por último, número 3, lo tercero que aprendemos de este segundo viaje misionero de Pablo es que se discipula en la práctica, se discipula a través del ejemplo. Damos nuestro ejemplo. Permítame decirle, para que no se me desanime, que podemos pasar muchos años dando buen ejemplo, toma fracciones de segundos que demos el mal ejemplo en algo, y eso es lo que se va a quedar. Lamentablemente esa es nuestra naturaleza humana. Solo hace falta casi nada para que las personas que están a nuestro alrededor sean afectadas de una manera negativa. Lleva más trabajo que las personas capten lo bueno que lo malo. Así que tenga eso presente. ¿Qué necesitamos entonces para fortalecernos espiritualmente? ¿Qué necesitamos nosotros para fortalecernos espiritualmente? ¿Qué necesita usted para fortalecerse espiritualmente? ¿Qué necesito yo para fortalecerme espiritualmente? Comprometernos seriamente, a cumplir con la gran comisión. Eso es lo que necesitamos. A veces estamos así como cojeando en la fe, arrastrando los pies. Póngale atención. La persona que arrastra los pies en la fe es porque no ha hecho ese compromiso de discipular para atraer a Cristo. Entonces, para ser fortalecidos espiritualmente necesitamos hacer un compromiso serio con la gran comisión que se nos ha encomendado. La gran comisión se nos ha dado el mandato de ir. ¿Cuál es el mandato? Ir. Oye, y usted y yo no tenemos que ir muy lejos. Recordemos que el discipulado comienza en la casa. Hagamos discípulos en el hogar. Empecemos en el hogar. Y según el Señor nos dé la oportunidad, vamos a otros hogares. Y a medida que vamos, nuestros hijos van siendo discipulados. Y nosotros vamos recibiendo la bendición de ir siendo fortalecidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Quiero explicarle que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.